Y así titulamos el estudio, capítulo 14 del libro de Números, mala decisión de Israel. Y esta decisión, por supuesto que finalmente fue consecuencia de su rebelión, que lo único que expuso en el pueblo fue su falta de fe, y en consecuencia esta decisión lamentaría toda aquella generación de israelitas que no verían la tierra prometida, y una promesa que ya había hecho Dios desde los patriarcas, desde Abraham. Finalmente en este punto ya para entrar, pues es justo cuando lastimosamente el pueblo decide algo distinto por causa de su incredulidad, por causa de la falta de fe, y esto se transforma en una actitud de ingratitud del pueblo, porque vamos a ver que incluso estaban a punto de apedrear a Moisés y a Aarón. La decisión que estaban a punto de tomar en ese momento los israelitas, ellos la iban a lamentar por toda una generación ante el hecho de no haber sido destruidos finalmente por el Señor. ¿Y esto por qué? Precisamente porque Moisés y Aarón clamaron al Señor, suplicaron a Dios para que no castigara al pueblo. Y no solo eso, sino por haber en ese momento 4 justos. Estos 4 justos, ¿quiénes fueron? Moisés, Aarón, Josué y Caleb. ¿Ustedes se acuerdan aquella vez cuando Abraham estuvo clamando al Señor para que no destruyera Sodoma y Gomorra, aquella ciudad donde estaba su sobrino Lot? Y si hubiere 10 justos, vas a destruir a toda la ciudad, incluyendo a estos 10 justos. Y se pone y continúa Abraham suplicando al Señor, y dice el Señor con una paciencia impresionante: si hubiese 10 justos, no destruiría la ciudad. El asunto es que no hubo ningún justo en ese lugar, y tuvo que salir su sobrino, y esa ciudad fue destruida. Aquí el asunto es que por causa de estos 4 justos, el Señor no destruiría al pueblo. Hubo un momento en que la ira de Dios estuvo a punto de manifestarse para la destrucción de Israel, pero por el clamor de Moisés y Aarón, su súplica, una vez más la intercesión que llevaron a cabo Moisés y Aarón, el Señor contuvo su ira, perdonó y mostró una vez más su misericordia. Así es de que 2 actitudes, 2 decisiones, y la justicia del Señor siempre acompañó la misericordia conforme a su carácter en todo momento. ¿Cuáles son esas 2 decisiones en un momento dado? Vamos a verlas en este capítulo. Unos que se manifestaron en incredulidad, en inseguridad, en ingratitud, y otros, muy pocos, que se mostraron creyéndole al Señor ante toda la adversidad, ante una adversidad que veía sus ojos, pero que su espíritu estaba tan fortalecido que no lo pudieron ver aquellos incrédulos. En el capítulo anterior hablamos de este tema, esta perspectiva, la visión que tienen los creyentes y la visión que tienen los incrédulos, totalmente distinta. Los incrédulos son quienes no tienen la oportunidad. ¿Perdón? Pregunta con los demás, porque está igual que la mañana. Vamos a ver, vamos a confirmar esto. Sí, estamos confirmando si está bien conectado el micrófono, parece que sí. Bien. Y bueno, entonces continuamos ahí, iniciamos desde el versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces,
y el pueblo lloró aquella noche. Recordemos que Moisés, junto con todo el pueblo, recibieron el informe, parte de novedades, ¿de acuerdo? Así, dos informes, uno por parte de Josué y de Caleb, y otro por parte de los otros 10 líderes. ¿Qué dijeron Josué y Caleb? Subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Y también recibieron otro informe, el de los otros 10, que dijeron que era una tierra que tragaba a sus habitantes, a sus hombres. Por lo más cerca dice que se oye lejos. No sé si eso se escucha un poco mejor. Pues bueno. Y efectivamente, bueno, estos dos informes que fueron recibidos por parte de estos 12 espías fue distinto de unos y de otros. Y en consecuencia, pues el pueblo reaccionó también. De acuerdo al propósito por el que Dios dijo a Moisés que escogiera a un príncipe de cada tribu, recuerden, para encomendarlo a esta misión de reconocimiento de la tierra de Canaán. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, que representaran a las tribus, ¿sí? Y en este caso la mayoría del pueblo estaba representada por aquellos 10 que estaban negándose a creer la promesa de Dios, literalmente. Estaban, por decirlo de una forma, en la encuesta era superior la desconfianza en Dios en aquel momento. ¿Sí? El pueblo no creyó al Señor y no creían, era para ellos difícil que pudiera el Señor introducirlos a aquella tierra que fluye leche y miel. Y entonces el pueblo lloró, y al escuchar la poca fe de los líderes que le representaban, pues en ese momento, en ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Cuando sucede que en nuestras vidas tenemos adversidades, problemas, conflictos, pues, ¿y qué sucede cuando las personas no tienen confianza en el Señor? En el más grave de los casos, como lo vemos aquí, las personas se quejan contra Dios y en ocasiones toman actitudes que al alejarse y no continuar hacia la tierra prometida, se olvidan de que la tierra prometida hoy, en estos días, ¿cuál es tu tierra prometida hoy? ¿Cuál sería tu tierra prometida hoy? El reino eterno, la vida eterna. Es allá donde nos lleva aquel otro profeta del que habló Moisés, que se levantaría del medio del pueblo. Yeshua. Yeshua dijo, Juan capítulo 14, verso 1, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Te está hablando a dónde te lleva el Señor. Te está hablando de una promesa, de la misma manera en que Dios le había prometido a Israel, la tierra prometida, la tierra física de la cual fluye leche y miel. Hoy tu tierra prometida es el reino eterno. Aquella morada celestial que nos prometió Yeshua es nuestra tierra prometida. De modo que hoy es tu día de decisión. Hoy, porque mañana no sabemos si amaneceremos. Hoy es tu día de decisión. Tú decides cuál es tu fe hoy. ¿Cuál es tu decisión hoy? La falta de fe del pueblo hizo que la bendición de la promesa de la tierra prometida para ellos fuera algo como si fuera algo maligno que los iba a destruir. Y en ese momento todo aquel tiempo de preparación que tuvo Israel, que habían tenido en este momento, pues demostraron que no adquirieron la fortaleza de fe que debían haber adquirido para este entonces. Se olvidaron que el propósito de la liberación fue justo la tierra prometida. Y en lugar de permanecer en fe, se rebelaron bajo el móvil de la incredulidad.
Dice el verso 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Fíjate a qué grado llegaron. O en este desierto, ojalá muriéramos. Esta queja más bien fue contra Dios mismo, porque Dios estaba actuando y llevando al pueblo. Moisés solo era un instrumento del Señor, sin importar que las personas hayan podido asegurar que amaban a Dios. Igualmente hoy, las personas pueden asegurar que aman a Dios, pero están en contra de Moisés y Aarón. Están en contra de la voluntad de Dios. Están en contra de la ley. El pueblo estaba actuando en contra de Dios al hablar en contra de Moisés y de Aarón, porque ellos representaban a Dios ante el pueblo. Moisés literalmente representaba la voluntad escrita de Dios, la voluntad, la ley del Señor. Así es que estaban en contra de él. Y ya en ocasiones anteriores los israelitas habían hablado exactamente igual, así diciendo lo mismo, que ojalá hubiesen muerto en Egipto y no en el desierto. Esto equivalía a que dijeran que ojalá hubieran muerto en la esclavitud y no en la libertad. Lo lamentable de esto es que efectivamente esa generación tendría justo lo que no deseaban. ¿Qué iban a tener? Muerte en el desierto. Toda esa generación moriría en el desierto. Y no vería la tierra prometida. Sino que Israel entró en la tierra prometida hasta después de 40 años y habiendo muerto toda aquella generación incrédula en el desierto. Dice el verso 3, ¿y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Fíjate, ya están hablando aquí directamente en contra de Dios. Este reclamo subió de intensidad al grado de dirigirse directamente a Dios para hacerlo responsable de una suposición pues nefasta, ¿no? Al pretender decir que Dios quería matar a sus hijos, a sus mujeres y a sus niños. Y eso fue terrible. Dios fue llamado literalmente como si fuese un malvado, o sea, como si fuese un asesino, alguien que estuviera preparando la muerte de los israelitas. Esto que sucedió en Cádiz fue terrible, tan terrible como lo que sucedió con el pecado del becerro de oro, porque la reacción del Señor iba a ser exactamente la misma. Por supuesto que es bueno hacerle saber al Señor nuestras preocupaciones, lo que nos aflige, pedirle misericordia, etc. Pero eso es muy distinto a hacerlo responsable, como si Él fuese quien estuviera planeando con un propósito malo nuestra adversidad. Desde luego que Él la crea con un propósito divino, pero tenemos que entender que siempre es por nuestro bien, para crecer, para fortalecer nosotros en nuestra fe, no para destruirnos. El Señor pone la prueba, pero también pone la salida. Así es de que, desde luego que ese no fue el enfoque de los israelitas. Ellos llegaron al grado máximo de rebeldía contra Dios en este momento. Y lo hacían responsable por algo que ni siquiera estaba sucediendo todavía. Ellos estaban ya suponiendo lo peor que iba a suceder. Y en el castigo de los rebeldes, que se estaban justificando y disfrazando su incredulidad e ingratitud con su supuesta preocupación por sus niños, Dios haría que ellos murieran en el desierto y que sus niños, como nueva generación, sí entraran en la tierra prometida. Continúa el verso 3, dice, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Podríamos nosotros imaginarnos el dolor en el corazón de Dios al escuchar esto? La actitud de ingratitud, estas manifestaciones de ingratitud hacia Dios.
que ahora estaba prefiriendo la esclavitud antes que la libertad. Preferían la nación que Dios destruyó por causa de ellos que una nación llena de bendiciones. Israel entonces no estaba dispuesto a solventar el costo de la liberación, de la libertad en bendición. Su mente no llegó a ser transformada, continuaba con una mente de esclavos. En ese momento echaron por la borda todo el trabajo realizado por el Señor para cambiar a Israel de mentalidad, para cambiar una mente de ser esclavos a una mente de personas libres. La enseñanza en este pasaje es que las cosas que valen la pena no son fáciles de alcanzar, pero son posibles de alcanzar cuando se tiene el espíritu y la actitud correctas, y la recompensa pues es grande. Y dice el verso 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán. Fíjate ya a qué grado llegaron aquí de la rebelión. Dice, y decían entre ellos, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Aquí dice la escritura que se decían unos entre ellos, entre los israelitas, que designaran un capitán. Esto era un golpe de estado, literalmente, y un plan de derrocamiento, claro, con perspectivas totalmente fuera de lugar y fuera de la realidad. Pero finalmente era rebelión pura, ¿sí? En donde el pueblo manifestaba no querer nada que proviniera de Dios, incluso derrocar a Moisés, quitar a Moisés, a quien en ese momento pues despreciaron incluso al grado de querer apedrearlo. Y para vergüenza del pueblo, veamos la reacción de estos 4 justos de los que les hablaba. Moisés, Aarón, Josué y Caleb, una vez más, por quienes Dios no destruiría el pueblo. Dice el verso 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Moisés y Aarón ni siquiera se dirigieron al pueblo. En ese momento no hubiera servido de nada quizás hablarles de nada, no servía de nada, porque ellos estaban a punto de agredirlos. Así que solo se postraron y oraron al Señor por un milagro más. Solo que este milagro ya era por la preservación de la nación de Israel. Ellos estaban conscientes de lo que estaba a punto de suceder en ese momento. El pueblo no. Pero Moisés y Aarón sí. Ellos sí conocían el carácter de Dios y su justicia y lo temible que es. Así es de que en ese momento de inmediato claman, se postran ante el Señor y comienzan a clamar. Ellos sí eran conscientes de esta situación que era muy grave, y el pueblo era totalmente inconsciente. Sin embargo, el pueblo estaba a punto de ser destruido. Y por otro lado, al mismo tiempo, Josué y Caleb se rasgaron sus vestidos. ¿Qué señal es esta? ¿Qué significaba esto? Duelo. Esto representaba dolor, duelo. ¿Y por qué? Porque era un duelo de muerte. Porque ellos también sabían lo que estaba a punto de suceder. Dios estaba a punto de destruir a la nación. Y hablaron al pueblo para tratar de persuadirles, pero lejos de escucharles intentaron matarlos, intentaron apedrearlos. Dice el verso 8, si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Fíjate cómo hablan estos guerreros.
los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Ellos, la visión que tenía Josué y Caleb era sobrenatural también. Eso es lo que te puede dar Dios cuando tú crees completamente en el Señor. La perspectiva de lo que estaba sucediendo en ese momento era distinta a aquellos incrédulos. Por eso las palabras, fíjate bien que las palabras que utilizan Josué y Caleb. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, su protección, los entes de maldad espiritual, fortalezas espirituales, se han apartado de ellos. Y con nosotros está Yud Hei Vav Hei. No los temáis. Imagínate esta expresión de estos hombres. Esta es la forma en que un creyente habla y a un incrédulo. Se dirige a un incrédulo de esa manera. La visión, el panorama, la perspectiva son totalmente opuestas. Como si Josué y Caleb, como hoy cualquier creyente, tuviésemos una visión de las cosas muy distinta de la visión que tienen los incrédulos. Por eso nos llaman locos. Verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Imagínate en ese momento el Señor saliendo por los suyos. Literalmente es lo que pasa cuando un incrédulo desea agredirte, te desea el mal, te tiene envidia, se molesta contigo por nada y busca cualquier pretexto para lastimarte, para ofenderte, para maltratarte, hacerte sentir menos. Sin embargo, aquí tenemos una muestra de lo que Dios hace cuando eres uno de estos 4 justos, al tomar la actitud correcta. Dios te protege como lo hizo en ese momento con Moisés, Aarón, Josué y Caleb. Al haber descendido en su gloria en el tabernáculo, mostrándose a todos los rebeldes como diciendo, estos son mis amados. Verso 11, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Fíjate, una vez más, esto ya el Señor ya lo había dicho. Esta rebelión de Israel fue tan grave que la reacción de Dios fue la misma que le provocó la rebelión del becerro de oro. Fíjate a qué nivel estaba de la ira del Señor en este momento. Éxodo 32, verso 7, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mas dijo más el Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Una vez más, aquí en Números 14 estamos viendo que en Cádiz sucede, Dios le hace este mismo ofrecimiento a Moisés. ¿Sí? Una idea de lo que realmente estaba sucediendo. Podemos darnos una idea de lo que estaba sucediendo en este momento. Un momento terrible para el futuro de Israel por causa de su incredulidad. Justo lo que sucedió con el pecado del becerro de oro. La apostasía que genera la incredulidad a pesar de conocer a Dios. Y después pretender hacer las cosas como mejor parece a la gente, en lugar de obedecer y creer a Dios. Es justo lo que estaban haciendo en ese momento. Ya no necesitamos
de cómo, que nos digan cómo hacer las cosas. Vamos a escoger un nuevo capitán. Ya no Moisés, ya no la ley del Señor, como dice, ahora hay que hacer nuevas leyes. ¿Te suena parecido? La apostasía. Pero de la misma manera en que aquella ocasión del becerro de oro, Moisés clamó al Señor e intercedió por Israel, así lo haría nuevamente, demostrando con ello que la decisión de Dios, al haberlo elegido como líder para liberar y guiar al pueblo de Israel, pues fue la mejor. Dice el verso 13, pero Moisés respondió al Señor, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra. Fíjate cómo es que Moisés utiliza, cómo es su clamor. ¿En qué sentido expone su preocupación? Realmente Moisés está preocupado por la gloria de Dios. Expone esto para poder interceder por el pueblo, pero pone por delante el prestigio de Dios ante las naciones. Fíjate, vamos a leer nuevamente, verso 13. Pero Moisés respondió al Señor, ¿lo oirán luego los egipcios? Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. ¿Te das cuenta de cómo es que ora Moisés? Este es un clamor impresionante, una intercesión impresionante de Moisés. Una vez más, por el amor al pueblo, Moisés, lejos de aceptar esta que se veía como una buena propuesta para Moisés, también ya estaba cansado del pueblo, aún así, ni siquiera la consideró, sino que de inmediato suplicó por el pueblo rebelde. El principio que aprendemos de la actitud de Moisés es el mismo principio que confirma el apóstol Pablo acerca de aquello a lo que tiene derecho como apóstol. Prefería no hacer uso de ese derecho. Moisés, a que Dios consideraba un hombre justo y que se merecía otro pueblo menos rebelde y mejor, como se lo propuso el Señor, tenía ese derecho, porque era un hombre justo. Sin embargo, Moisés decidió no hacer uso de ese derecho que le estaba confiriendo Dios, por causa de su fidelidad, sino que prefirió sufrir con el pueblo las consecuencias de su rebeldía, cuales fueran, no sin antes suplicar y clamar a Dios para que no destruyera la nación. El principio que nos recuerda Moisés es que el amor al prójimo es el mandamiento más importante que Dios colocó al mismo nivel que el amor a Él mismo, el amor a Dios. Y esa fue justa la razón por la que Dios escuchó la súplica de Moisés, porque Moisés estaba poniendo por encima de su estatus, de un mejor posible estatus, para él, el amor a su prójimo, el amor a su pueblo. Dios se complació de la oración de Moisés. Fue un olor grato que calmó la ira del Señor. 1 Corintios 9 dice, pero no hemos usado de este derecho. Y esto lo vimos en la mañana. No hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo, lo vimos hace 8 días. Por no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. Un líder siempre debe poner el ejemplo y manifestar con su testimonio la razón por la que un líder, ¿sí?, es un líder precisamente. Y Moisés hacía eso precisamente. Él daba ejemplo de cumplir la ley,
del Señor conforme al corazón de Dios. ¿De qué manera Moisés podía en un momento dado estar hablando de la ley, aplicando la ley, sino por el ejemplo? Moisés fue el ejemplo de esto. Verso 17, ahora pues, yo te ruego que sea magnificado tu poder. Continúa intercediendo Moisés, pero fíjate en qué sentido dice, ahora pues yo te ruego que sea magnificado tu poder, ¿sí? El poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Yud-Hei Vav-Hei, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. En esta intercesión Moisés está citando el mandamiento que justifica la misericordia de Dios en quienes son fieles y obedientes. Y que por otro lado no tendrá por inocente al culpable. Es decir, habla de la justicia de Dios, pero también habla de la misericordia de Dios. Moisés está pidiendo a Dios que no destruya al pueblo por causa de quienes son culpables. Recordemos que hubo dos tribus que estaban representadas por Josué y por Caleb, y ellos fueron fieles. Así que entre el pueblo seguramente había algunos que no cayeron en esta rebelión de aquellos que estaban representando los otros 10 espías. Si consideramos que Josué y Caleb asumieron una actitud de confianza en el Señor. Dice el verso 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El mayor valor de la oración de Moisés, ¿cuál fue? Fue su corazón. Un corazón que en todo momento manifestó no estar preocupado por su propia gloria, sino por Israel, por el pueblo, por el prójimo. El propósito de Dios en Moisés estaba cumpliendo hacer de Moisés un hombre conforme a la imagen del Hijo de Dios. De la misma manera en que Dios quiere que tú y yo seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a dejar hasta aquí este estudio. Vamos a hacer una oración para concluir. Señor bendito, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, Señor, que nos has permitido vivir este día de reposo, Señor, gozándonos en tu palabra, considerando cosas nuevas, Señor, acerca de tu palabra. Siempre nos das alimento nuevo, a pesar de que sean los mismos párrafos, los mismos renglones, siempre hay algo nuevo que nosotros recibimos de ti, Señor. Gracias por ser tan buena con nosotros y te rogamos que en este inicio de semana tú nos acompañes en todo lo que hagamos. Quédate con tu pueblo, Señor, en las naciones del mundo.